Por la invitación. Vamos a comenzar siempre con una oración, pidiendo al Señor y a nuestra Madre Santísima su protección. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, te queremos ofrecer esta charla, esta conferencia, como un signo de tu presencia, porque tú eres la fuerza del bien. Tú nos dices en Hechos de los Apóstoles que pasaste haciendo el bien y curando a los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Así nos dice Hechos de los Apóstoles. Creemos en tu palabra, confiamos en ti y le pedimos a María, nuestra Madre, que siempre ella, la que pisa la cabeza del dragón, la que pisa la cabeza de la serpiente, la que pisa la cabeza del mal, del demonio, ella nos fortalezca y nos cubra con su manto divino. A ella le pedimos su protección y su gracia. María, nuestra Madre, diciéndole: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, ese tema voy a referirnos de una manera teórica, sino también de una manera experiencial, ya que durante 10 años he estado como exorcista de la Arquidiócesis de Lima, en la época del cardenal Juan Luis Cipriani, y todas esas experiencias que he tenido frente a la lucha del mal, con Satanás, con el demonio especialmente, me hace recordar lo que el martes nos recuerda las completas que rezamos los sacerdotes, las religiosas, ¿no? Estén despiertos y vigilantes, porque nuestro enemigo, el diablo, está buscando a quien devorar, resistirle firmes en la fe. ¿Y qué es esta acción diabólica? Porque nos preguntan, voy a hacer diría yo, una aclaración sobre términos, sobre lo que es posesión, sobre lo que es obsesión, sobre lo que es infestación, ¿no? Son diferentes modos en los cuales el demonio quiere intranquilizar a las personas, a nosotros los cristianos. Entonces, ¿qué es la acción diabólica en realidad? Sinceramente, la literatura efectista, ¿no? Y el cine de masas, la actividad diabólica es para la fe católica como una realidad y al mismo tiempo como un desafío constante que debemos enfrentar. ¿Cómo y bajo de qué forma el demonio y sus secuaces procuran nuestra perdición? ¿Qué es la posesión, la tentación, la infestación y la obsesión? Con estas consideraciones, como le decía, vamos a abrir esta temática apasionante y esbozada en su sobrecogedora generalidad. En primer lugar, una joven profesora de Aviñón, en Francia, que daba señales de posesión demoníaca, fue conducida por orden del obispo al santo cura de Ars, a San Juan María Vianney, ¿no? Iba acompañada de un vicario y de la superiora de las franciscanas de Orange. Llegaron a Ars el 27 de diciembre de 1857. Al día siguiente la hicieron entrar a la sacristía y en el momento en el que el santo cura de Ars se revestía para celebrar la Santa Misa, enseguida la posesa se puso a gritar procurando huir. Hay demasiada gente aquí, exclamaba. Hay demasiada gente, agregó el cura. Pues bien, salgan todos. Y a una señal de su mano quedó solo frente a frente con Satanás. Al inicio, apenas se oyó dentro de la iglesia tan solo un ruido confuso y violento. Luego el tono se elevó aún más fuerte y el vicario de Aviñón, vigilante junto a la puerta, pudo captar el siguiente diálogo. ¿Quieres salir a toda costa? Decía el padre Vianney, San Juan María Vianney, el cura de Ars. Sí. ¿Y por qué? Porque estoy con un hombre que no quiero.
Entonces, ¿no me quieres?, preguntó el cura con tono irónico. No, gritó el espíritu infernal. Y este no fue proferido en un tono estridente y furioso. Casi enseguida la puerta se volvió a abrir y todos pudieron ver a la joven profesora llorando de alegría y volviéndose hacia el padre cura. Mía, le respondió el santo varón, o al menos no tan pronto. La joven pudo retomar sus funciones educativas en la ciudad de Orange y el demonio no regresó. He aquí uno dentro de tantos hechos históricos que comprueban experiencialmente, y algunas experiencias que les contaré posteriormente a ustedes que me ha pasado durante este tiempo de lucha contra el mal, ¿no?, del exorcismo, la existencia sobre todo del demonio y su acción característica en el alma, porque es toda una parte, en primer lugar, externa, hasta que va entrando internamente, ¿no? Y por eso el renombrado teólogo francés Tanqueray, en su conocida obra Compendio de Teología Ascética y Mística, describe así la acción del demonio sobre los hombres. Deseoso de imitar la acción divina en el alma de los santos, el demonio se esfuerza por ejercer también su imperio, o mejor, su tiranía sobre los hombres. A veces asedia, por así decir, al alma por fuera, suscitándole horribles tentaciones. Otras veces se instala en el cuerpo y lo mueve a su gusto, como si fuese el señor de él mismo, a fin de perturbar el alma. En el primer caso tenemos la obsesión. En el segundo tenemos la posesión. Entonces, la obsesión es, diría yo, esa asedia del demonio. Esa es la obsesión. Cuando a mí me preguntan, padre, hay un obseso, es decir, hay visiones en casa. Cuando dicen, he visto un alma, ¿no? Es una obsesión, un alma que pasa por la... Sobre todo si el alma intranquiliza, o alguien quien sientes en sueños como una pesadilla, un íncubo, que entra y somete a la persona, ¿no? Incluso hasta sexualmente puede someterla, o sea, siente esa fuerza la persona que alguien quiere de todas maneras poseerla, no solamente de un modo físico, sino de un modo sexual. En el caso del demonio hacia las mujeres. Entonces, esos son tipos de obsesión. Pero también es necesario aclararlo que cuando uno realiza o va a realizar un exorcismo, en primer lugar tiene que recibir, ante todo, el permiso del obispo. Entonces, después hay algunos pasos para poder seguir después del obispo, del permiso del ordinario del lugar. Entre estos pasos, que es importante, es el examen no solamente psicológico, sino psiquiátrico de la persona. Y ustedes me dirán, padre, si en el examen psiquiátrico la persona se declara o se diagnostica que es esquizofrénica, ¿ya no puede haber exorcismo? Puede haber exorcismo, incluso en casos en la cual tengamos como resultado la esquizofrenia o tipo de obsesiones que tiene la persona como delirio de persecución. Puede que se haga porque hay toda una observación de la persona por otro tipo de métodos en la cual pueden determinar que la persona ha comenzado a ser posesa por el mal. Entonces, estos casos se dan porque, por ejemplo, hace poco traté el caso de un niño que lo trajeron los médicos. Es imposible que a los 9 años de edad se le declare autismo a un niño, porque el autismo se declara en los primeros años. Ya el médico sabe muy bien si el niño va a ser autista, sobre todo problemas de Asperger, tipo de personalidad, ya en los primeros años se puede saber diagnosticar si la persona tiene ese problema, pero no ya cuando el niño tiene 9 años. Entonces, declarar a un niño con autismo a los 9 años es un poco irresponsable de parte del médico. O sea, hay que saber cuáles han sido las consecuencias, las causas. Pueden ser traumas que haya tenido el niño, traumas psicológicos normales, no necesariamente con el demonio,
puede ser bueno, dentro de los traumas son los sustos, puede ser situaciones de violencia dentro de la familia, ¿no? Que puede haber determinado a que el niño no tenga ciertos mutismos o tenga ciertos comportamientos que no son de un niño normal, ¿no? O ese hiperactivismo del niño. Entonces, cuando se descarta todas estas situaciones, después entonces se recurre al exorcista, al sacerdote espiritualmente para tratar el caso. Pero este caso de este niño, que lo trajeron, no era un caso de autismo, porque después, gracias a Dios, de unas 3 sesiones espirituales, el niño ahora está completamente sano, ¿no? No hay absolutamente ese tipo de comportamiento de violencia, de darse con la pared, de estar agarrando el cuchillo para matar a la mamá a los 9 años, un niño que, o hablar lisuras, o frases en lenguas muertas. Lenguas muertas me refiero, por ejemplo, a lenguas que ya no se usan, como el coto o el arameo, que muy poco se usa. Son llamadas lenguas muertas, ¿no? O el latín incluso, que es la lengua oficial de la iglesia. Cuando vemos ese tipo de reacciones de un niño que nunca ha podido aprender estos idiomas ni en casa, ni en la televisión, y hablarlo claramente y con fuerza, y una fuerza descomunal, porque tienen fuerza descomunal, entonces es caso para poder revisarlo y tomarlo en serio. Entonces, es responsable diagnosticar un autismo de un niño que hay médicos, psiquiatras que son católicos, que derivan en este caso a la iglesia, a los obispados, para que puedan tratarlo como un mal espiritual, cuando no pueden tratarlo de una manera clínica, porque también hay casos que son clínicos, o también hay casos que son propiamente de esquizofrenia, pero la esquizofrenia también tiene un origen, que no necesariamente pueden ser orígenes de tipo de maltrato psicológico o también porque es heredado genéticamente de la persona. Entonces, descubrir eso es parte del proceso del trato que tiene que tener el sacerdote hacia la persona que está padeciendo este tipo de males, ¿no? Entonces, para aclarar, pero sí hay casos que son propiamente casos psicológicos o casos propiamente de esquizofrenia, que son tratados médicamente, ya no son tratados dentro del ámbito espiritual, ¿no? Diferentes casos que son propiamente de esquizofrenia y para ello es necesario el examen de neuroespes, la resonancia magnética y otros exámenes que se piden para poder determinar bien la personalidad de la persona. Bien. Entonces, la obsesión es en sustancia una serie de tentaciones más violentas y duraderas que las ordinarias. Es externa cuando actúa sobre los externos, sobre los sentidos externos, por medio de apariciones, como le decía, ¿no? Las obsesiones. E interna cuando provoca impresiones íntimas. Es raro que sea solamente externa, una obsesión, dado que el demonio no actúa sobre los sentidos, sino para perturbar más fácilmente el alma. El demonio no, cuando ya actúa por los sentidos, solamente por los sentidos, hay que ver el proceso de esta persona, ¿no? Cuando entra ya a perturbar el alma, a perturbar, a no entrar en el alma, porque el único que es dueño del alma es Dios, nadie más, nadie, pero sí perturba el alma, el demonio, ¿no? La perturba. Entonces, hay, sin embargo, santos que por el hecho de ser obsesionados, porque hay santos que han sido obsesionados, como Martín de Porres, ¿no? Martín de Porres tantas veces ha sido obsesionado en las escaleras del convento de Santo Domingo, porque hay fuentes, ¿no? Claras donde el demonio puede residir. Uno del modo como reside el demonio son en las escaleras, ¿no? Mayormente. Ustedes se han dado cuenta que muchas películas usan la escalera como un medio para, ¿por qué? Porque la escalera implica algo ascendente, ¿no? Implica algo de la anábasis al catábasis, de la tierra hacia arriba y de arriba hacia abajo. Es una comunicación. O sea, la escalera es un signo muy bueno, muy positivo, pues el demonio lo usa para el mal, igual que la campana. Tener una campana en casa es muy positivo, tener una campana en casa, ¿no? Y tocarla una vez al mes, la campana,
por toda la casa, es un signo de la presencia también divina. Por eso la iglesia usa las campanas como un signo de alegría. Y el demonio huye cuando se escucha el ruido de las campanas. Huye del ruido de las campanas. ¿Bien? Entonces yo le digo detalles. Por ejemplo, hay campanas que se utilizan también, que saber qué tipo de campanas se utilizan. No van a comprar aquí en el mercado, en el mercado Inca, porque te lo venden con el tumi, ¿no? Y el tumi es una deidad inca, ¿no? Que no hay que usarla. O te lo venden con con las misas negras usan también la campana, pero con el demonio para coger con el dedo y mover, digamos, el sonido de las campanas, girar las campanas. O sea, hay que saber qué signos tiene. Signo más común es sencillamente el badajo y el cómo uno puede tocar, que no tenga que tener ningún otro signo más que el badajo y la campanilla para tocar. Son campanas católicas, ¿no? Porque también hay campanas que se hacen para hacer ritos satánicos. Mayormente, vuelvo a repetir, hay campanas que venden en los mercados, pero que tienen otros signos que no son adecuados. Entonces, respecto a las apariciones demoníacas, podemos decir que los ángeles buenos y malos no son de por sí invisibles, pero en determinadas ocasiones pueden adoptar formas visibles, los ángeles, como se constata en numerosos pasajes de la Sagrada Escritura. En estos casos se hacen sensibles a la vista y al oído, hablan y se expresan como seres humanos. Sin embargo, no están dotados de un cuerpo humano, ni pueden estarlo. Y no solo porque no lo necesitan, sino porque éste es incompatible con su propia esencia, porque son propiamente seres espirituales. Pueden ser seres espirituales buenos, como los ángeles, y como pueden ser seres espirituales malos, que son los demonios, ¿no? Que han huido de la presencia de Dios por desobediencia. Entonces son los que mayormente tientan. Pero ahí dice, padre, cuando yo estaba manejando el carro, alguien me tiró de la mano y me giró el timón. Yo venía rezando mi rosario. Es porque fue el ángel que te ayudó ahí. Un ángel que te dio la mano, tu ángel que te apoyó para salir de ahí. Padre, he visto una sombra mala que me ha dado la impresión de tener miedo. Cuando la persona entra en miedo o logra entrar en miedo, cuando ve una aparición de algo, de una presencia de algo, es porque hay una situación mala. Porque ningún ángel produce miedo. Ningún ángel produce miedo. Los ángeles, la divinidad produce paz, produce serenidad. Pero cuando vienen impresiones de miedo, es porque ahí hay una presencia mala, negativa. Bien, entonces hay que tenerlo presente. Al hacerse visibles al ojo humano, pueden tomar formas humanas, de animales o de objetos inmateriales. En el caso, por ejemplo, de Santa Gema, encontramos un ejemplo clarísimo de esto. Gema, también como todos los santos, tuvo que sufrir mucho por causa del ángel rebelde a Dios y enemigo del género humano. Pero el Señor le había advertido, te habré de pisotear bajo los pies de los diablos. Prepárate, hija, el demonio a mis órdenes será el que con la guerra que te hará dará la última mano a la obra que quiero realizar en ti. O decir, el demonio surge como tentador. Vuelvo a repetir, porque uno dice, padre, Dios manda al demonio, no, sino que muchas veces permite esta situación para mostrar nuestra fidelidad, porque ¿para qué está hecha una tentación? Las tentaciones no están hechas para caer, las tentaciones están hechas para mostrar nuestra fidelidad a Dios, ¿bien? Entonces, la persecución del maligno contra Gema fue tremenda, fue espantosa y extenuante. En los últimos años, además, el demonio, anota la santa en sus escritos, se metió con las manos y con la cola y con todos los medios, con promesas y halagos, con amenazas y golpes, con engaños y apariciones. La perseguía por todas partes, en la casa, por la calle, en la iglesia, en la cama, de día y de noche. Asumía el aspecto de perro, de gato, de león, de un pequeño monstruo, de personas conocidas y de hombres feroces y espantosos. Eso está en sus escritos de Santa Gema, cómo el demonio de diferentes maneras la tentaba. Recuerden ustedes que también tentaba al Padre Pío, como tentaba también, ¿no?, a la vanidad y al orgullo a Martín de Porres. Le decía, eres santo, eres santo, eres santo, porque el demonio quiere justamente lo que el hombre en sí mismo
se ensalza es su propio ego. Todo naturalmente tenemos un cierto orgullo natural, pero cuando se ensalza en el extremismo, eso es parte del demonio, porque ahí viene la soberbia, el crearse superior y mejor a los demás. Eso es lo que quería el demonio con Martín de Porres. Le decía, eres santo. Al Padre Pío, ¿cuántas veces también decía, tú eres santo? ¿No? Y los santos no se lo creen, porque los santos tienen una característica importante que es la humildad. Y la humildad es la puerta para ver a Dios. ¿Qué es la posesión? Que es un método aún más violento de acción diabólica. Lo otro es una acción diabólica, que ves cosas, ¿no? Ves cosas. Lo otro es ya una acción del diablo, un método. Así como mediante la obsesión el demonio actúa externamente, es la obsesión cuando actúa externamente, suscitando al hombre tentaciones, grandes o pequeñas, pero siempre peligrosas, por la posesión, él se instala en el cuerpo de este para perturbar el alma. Vuelvo a repetir, se instala en el cuerpo para perturbar el alma. La instalación del cuerpo es progresivo, la instalación del cuerpo, hasta que puede ser de una manera totalizante. Lo vamos a descubrir después. Eh, Porque una persona que no le da importancia y cree que lo puede solucionar con una pastilla para dormir o yendo al psicólogo o al psiquiatra, que lo debe ir, por supuesto, para poder descartar alguna situación de delirio, tremens o de cuestiones de persecución, obsesiones psicológicas que puede tener la persona o manías, ¿no? Psicóticas, ¿no? Comportamiento psicótico o esquizofrenias, necesariamente tiene que recurrir al psiquiatra, al psicólogo para que pueda no solamente medicarle, sino también ver el problema que tiene, ¿ya? Tener un estudio. Cuando estos no logran justamente explicarse el porqué del comportamiento, entonces recién se entra a tallar bajo el tema espiritual. ¿Bien? Entonces, he aquí la explicación presentada por Monseñor Cristiani sobre la naturaleza y causa de la posesión, la causa de la posesión. No existe tal vez hecho más extraordinario que el de la posesión diabólica, dice Monseñor Cristiani. Que tal hecho existe es lo que demuestran muchísimas experiencias. Sin duda hubo posesos desde mucho tiempo antes de la venida de Jesucristo a la tierra. Hubo posesos alrededor de él, como nos muestra el Evangelio. En la iglesia primitiva fueron innumerables los casos y la institución de la orden de exorcistas entre los miembros del clero, que es una buena prueba de esto. La teología católica basada en los hechos de posesión demoníaca tomó posición tan decidida respecto a este problema que llegó a elaborar una teoría completa sobre el asunto. Así el ritual romano, libro oficial de ceremonia eclesiástica, explica las señales por las cuales se conoce la auténtica posesión y da los remedios necesarios para combatirla. Uno de los remedios esenciales para combatirla es los exorcismos. El mismo autor afirma en lo que concierne a la posesión y sus causas que no podemos escoger guía más segura y precisa que la obra de Monseñor Saudry. Según Monseñor Saudry, la posesión nunca llega hasta la animación. Esto quiere decir que el demonio no sustituye el alma del poseso. Bien, o sea, no es que le cambie el alma, porque el alma, escuchen queridos hermanos, no lo puede cambiar. El alma siempre le pertenece a Dios, siempre. Bien, lo que influye en el poseso es el cuerpo y también disturbe el alma, pero no entra en el alma. Pero hay casos de que puede entrar, vamos a descubrirlo. Dice, no da vida al cuerpo, pero sí que sepamos cómo se apodera de este cuerpo, hace en él su morada, sea en el cerebro, sea en las entrañas o incluso, dado el caso, en el sistema nervioso. No saca al alma, por lo tanto, de su dominio normal sobre el cuerpo y sobre los miembros, sino que imprime a la expresión del rostro una expresión desconocida y que corresponde a la acción demoníaca. Se transforma. Puede que haya una persona que sea normal, viva su vida normal, tranquila, porque no es que el poseso vive una vida encerrada con cadenas, no, vive una vida normal, tranquila, y tiene por momentos
que es toda una situación progresiva. Mayormente su ataque es a las 3 de la tarde, su ataque es a las 3 de la mañana, son ataques que da el demonio. 3 de la madrugada, 3 de la tarde. 3 de la tarde porque el demonio quiere inferir a la cuestión de la misericordia de la muerte de Cristo, ¿no? Que murió a las 3 de la tarde. Infiere frente a esa situación. Entonces, y también puede ser en la madrugada, ¿no? Donde el demonio fastidia mayormente a la persona. Pero se logra que en teología se conoce que las 3 de la tarde es una hora santa, sagrada, tanto así que hay la hora de la misericordia a las 3 de la mañana o a las 3 de la tarde. Bien, entonces, eh, eh, es importante esto, ¿no? Importante. En consecuencia, según Santo Tomás de Aquino, como no puede ejercer ninguna operación propiamente vital, no puede sentir, comer o engendrar. En cambio, sí puede ejercer operaciones simplemente mecánicas, como es forzar el cuerpo a moverse, emitir sonidos e incluso hablar. Lo fuerza el cuerpo no quiere, porque cuando yo he tratado casos de exorcismo y después se le he preguntado a la persona en estado tan inconsciente, no recuerda absolutamente nada de lo que ha dicho. Nada. Cuando está en el estado semi-inconsciente sí lo recuerda, pero cuando el demonio destruye totalmente la conciencia, entonces esa persona no recuerda absolutamente nada y tiene ese tipo de hablar con una voz desconocida, ¿no? Es necesario que el exorcista para ello se prepare bien, ¿no? El exorcista antes de realizar un exorcismo tiene que confesarse, porque el demonio conoce muy bien las acciones de la persona. No puede llegar al alma, porque inclusive yo puedo en mi alma, una vez logré engañarle al demonio, ¿no? Tantas veces, entre ellos de decirle que yo no, en mi mente había pensado, yo no tengo permiso, le voy a decir que no tengo permiso, y quedé con eso que no tenía permiso para exorcizar. Y el demonio se dio cuenta. Me dice, tú no tienes permiso para exorcizar. Yo sí tenía el permiso, pero le había hecho creer en mi mente que no tenía el permiso. Entonces lo engañé al demonio. Y una manera de engañar al demonio para saber su debilidad. Porque no, recuerden que no solamente es uno, son varios espíritus que están mayormente varios espíritus que están en la persona. Cuando Jesús le preguntó, ¿cuál es tu nombre? Le dijo Legión. ¿Por qué? Porque somos muchos. Somos muchos. Bien. Me recuerdo cuando acompañaba recién a un sacerdote que era el padre Jesús Cáceres para el exorcismo, lo fui a acompañar en Ferentino, que es una localidad de Italia, ¿no? Casi por las marcas en Italia. La joven posesa le preguntó el padre, yo estaba ahí presente porque justamente iba a ir y estaba en el curso de exorcismo. ¿Cuál es tu nombre? Le dijo, Sombra, Ombra, ¿no? Sombra. ¿Por qué? Porque cubría todo, ¿no? Este sacerdote tiene una fuerza espiritual muy grande, tiene esto ahora porque todavía vive, tiene 85 años, el Padre Jesús, y logró, digamos, expulsar el demonio, pero no en una sesión, sino en varias sesiones, porque recuerda que no es uno, ¿no? Son varios, mayormente son varios demonios. Cuando más vas a las sesiones, más débil se va a sentir el demonio. El demonio se siente débil, porque el demonio no puede contra Dios, no puede. O sea, dice, sí, pero yo quisiera que se vaya. Sí, pero está en un proceso de ir, igual que uno se hace una herida, ¿no? Y le queda cicatriz, tiene que pasar un tiempo para que vaya curando. Y a veces vienen lo que nosotros le conocemos como reminiscencias, es decir, los recuerdos que tiene la persona, que después de esos recuerdos el demonio interviene para seguir atacando. Es todo un problema de obsesión que se hace posesión posteriormente. Bien, entonces el demonio no está siempre presente en el poseso, como le decía, ¿no? Entra en él cuando él quiere, provoca ataques. Un poseso podría ser liberado momentáneamente por los exorcismos y después volver nuevamente a ser presa del demonio. En su estado normal, el poseso es como todo el mundo. Y sigue Monseñor Sadriou diciendo, por otro lado, los demonios no actúan todos de la misma manera.
porque están lejos de ser totalmente iguales. Se creía, no sin razón, que todos los dioses del paganismo eran demonios, se creía. Omnes di gentium demonia, dice la escritura en los Salmos 95, en el Salmo 95, ¿no? Le decía cuáles son estas posibles causas de posesión. ¿Por qué? Los posibles causas. El sortilegio, la brujería y la purgación. El buen sentido común colocaría en primera línea de las causas de posesión a las faltas cometidas por el poseso. No es así en absoluto. No es que esa persona sea una pecadora o un pecador. Ah, es un pecador, por eso el demonio entró en ella porque no se ha bautizado. No, no. Aquí vamos a descubrir otra cosa que no necesariamente es eso. ¿Ah? Bien. Las causas de posesión son en verdad muy variables. Si los demonios hiciesen libremente sus estragos entre los hombres, la humanidad estaría trastornada. No seríamos más dueños de nuestros propios destinos. La obra de Dios entre nosotros estaría desviada de su objetivo. El hecho es sí inconcebible y por muy poderosos que sean los demonios, la verdad es que esos perros están siempre encadenados. Siempre. Están encadenados. Tú invocas en ese momento, si tú tienes una presencia de un mal en tu casa porque has escuchado un ruido, invoca inmediatamente a San Miguel Arcángel. San Miguel Arcángel encadena este demonio, este espíritu malvado que está atormentando mi casa, mi hogar. Inmediatamente queda, porque la persona bautizada tiene una fuerza. Todo bautizado tiene una fuerza. Recuerdan que nosotros hemos sido lavados por la sangre de Cristo en el bautismo y que nos recuerda muy claro en la oración del exorcismo que a todos nos hace cuando nos bautizan. El Señor Todopoderoso que te ha liberado por el agua y el Espíritu Santo, dice, bueno, dice, cuando terminamos, perdón, las letanías, dice, las letanías, a ver, déjeme recordar, dicen, Señor Todopoderoso y Eterno, ¿no? Que nos ha liberado por el agua y el Espíritu Santo. Y nos dice, los arranca del poder de las tinieblas y los fortalece con la gracia de Cristo. Los arranca del poder de las tinieblas, o sea, somos trasladados a la luz de Cristo, ¿no? Señor Todopoderoso es que te arranca del poder de las tinieblas y te traslada a la luz de Cristo. Bien, entonces, que te comunique su fuerza a Cristo Salvador que reina por los siglos de los siglos. Amén. Cuando el sacerdote nos dice que te comunique su fuerza a Cristo Salvador, en esos momentos tenemos la fuerza de Dios. Y tenemos la fuerza de Dios para poder nosotros, en nombre de Dios, invocar al arcángel San Miguel, decirle, arcángel San Miguel, encadena este demonio, este espíritu que está atormentando mi casa, mi vida, mi familia. Inmediatamente lo va a hacer. Lo único que tiene que tener un ingrediente importante que es la fe, confiar que así va a ser, ¿no? Encadena inclusive a los vicios, porque hay vicios que son producto también del demonio. Uno de ellos es la droga, la pornografía, también son vicios del demonio, porque el demonio es cochino. Recuerden que el demonio es padre de la mentira. El demonio entra en la pornografía, entra en todas las aberraciones sexuales, entra el demonio. Entonces y también en los vicios, la ludopatía, entre los vicios de la cocaína, de la pasta, de la heroína, de todas esas drogas que son fuertes, el demonio entra. ¿Por qué? Porque ha hecho que el poseso, ¿no? Que en sus vacíos interiores puedan ser llenados ¿cómo se llama? Por estas cosas malas, ¿no? Estas cosas negativas. Muy bien. Los demonios entonces no actúan entre nosotros, sino en la medida en que obtienen, como está escrito en el libro de Job, la permisión de Dios soberano Señor. El caso del mismo Job, sometido a las infestaciones de Satanás, es una buena prueba de que no son las faltas de la víctima las que explican sus penas. ¿Se recuerdan? Porque Job no que tuvo la culpa, era un hombre bueno, ¿no? Afirma Crisóstomo, San Juan Crisóstomo, ¿no? Los endemoniados sacan de su condición una doble utilidad. En primer lugar, se vuelven más buenos y santos. En segundo lugar, habiendo descontado aquí las penas debidas por los pecados, se presentan puros para el Señor. O sea, cuando uno logra que el demonio salga de la persona, esas personas ya no pasan ni siquiera por el purgatorio, se van de frente al cielo. Porque alguien que ahora sepa, yo quisiera hacer proceso del cielo, no estamos diciendo eso. Son procesos en las personas que ya
tienen esta prueba tan difícil, porque no crean que es fácil. Yo conozco casos de personas que tienen hasta 15 años, que han estado en posesión demoníaca 15 años. Y uno, a veces, humanamente uno puede decir, no, no está Dios ahí, te puede desanimar. Humanamente hablando, que demoré casi 7 años para que el demonio, en nombre de Jesucristo, en nombre de nuestro Dios, puede expulsar, porque esta profesora que vivía, me recuerdo, en Iquitos, ¿no? Agarraba los cuyes de la casa, profesora inteligentísima, una profesora intachable, buena, tenía por esos momentos, una vez a la semana tenía ese tipo de ataques, una vez a la semana. ¿Y cuáles eran esos tipos de ataques? Agarraba los cuyes, habitantes que adoraban al demonio propiamente. Cuando esta persona se cayó ahí, los demonios se aprovecharon. Entonces, tomaron posesión del cuerpo de esta profesora. Y ha sido todo un proceso de ir descubriendo paso a paso la historia, porque no solamente va el exorcista a decir, ah, tiene un ataque de espiritual, vamos a rezar por él. No, hay que escuchar, el exorcista tiene que escuchar la historia. Y es cuando uno escucha, espera un ratito, un segundito. Perdón. Entonces, cuando uno descubre la historia, descubre lo que ha pasado a la persona, le ha sucedido, entonces, casos de alianzas, ¿no? Mayormente hay padres o abuelos que han sido brujos, ¿no? O que han llevado a su nietecito a la brujería porque estuvo, entre comillas, mal de ojo, o estuvo bastante grave. Para salvarlo, el brujo ha tenido que hacer un pacto con Satanás, con el demonio, porque hay brujos que hacen pacto con Satanás. Entonces, ese niño ya ha estado, o esa persona ha estado, cuando crece, vienen ese tipo de problemas. Descubrir dónde te llevaron. Muchos de los casos que he ido descubriendo en los exorcismos que yo he realizado, ¿no? Son por entregas que se han tenido al demonio por diferentes tipos de situaciones que la persona sufría, caso del niño, caso de enfermedad o porque iban a hacer de esa manera, el demonio poco a poco te cobra factura, ¿no? O sea, ya lo tengo, pero es mío. Eh, para poder sacarlo hay que romper ese tipo de alianzas, ese tipo de promesas que se hizo con el demonio. A veces han muerto, ya las personas que realizaron murieron, entonces habrá que recordarlos en la misa, en una Eucaristía, para recordarlos, tenerlos presentes, ya esa es parte y tarea del exorcista, para que en nombre del Señor estas personas puedan ser liberadas. Y así se han podido liberar tantos hermanos descubriendo ese tipo de problemas, ¿no? Casos que eran muy difíciles en realidad, pero que siempre Dios te da el discernimiento, porque ahí uno tiene que pedir el discernimiento para descubrir dónde está el problema, ¿no? ¿Por qué tantas veces tengo que venir, repetir las oraciones, ¿no? Y más lo atormento al demonio y no sale el demonio? Cuando ya descubres, el demonio huye y comienza ya a sentirse mucho más la presencia porque lo vas a retirar en nombre de Dios. Y nadie puede resistirse cuando descubres a la persona en nombre de Dios y se va a ir, ya se va a alejar la persona. Entonces, una persona que después que haya sido liberada por el demonio, tiene que haber un sellamiento,
para que no vuelva el demonio. Y en el sellamiento se pide a la persona también algún tipo de prácticas que realice durante más. No crear tampoco obsesiones religiosas o intimistas, porque eso es todavía peor. Crear tipo de obsesiones intimistas, es decir, colgarse el rosario en el cuello, ponerse varias cruces de San Benito, de una, dos, tres, de diferentes colores, o los escapularios. No, no, porque es peor. No tienes, basta con tu cruz, no, que reces tu rosario, que vayas a misa, que te confieses si tienes pecado, basta. Porque si tú creas esa manera, estás creando el demonio, como siempre está girando, pues buscará en nuestra debilidad. Y lo demás lo tomará como un amuleto. Si nunca rezas, lo tomará como un amuleto. Igual con esa gente que usa el rosario, lo usa como un amuleto y no como un signo de, 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 de acercarse a Jesús a través de María, ¿no? Muy bien. A veces también puede existir culpa del poseso, a veces. Como reconoce Monseñor Saduri, una persona quedó posesa a consecuencia de una oración a Mercurio, por ejemplo. Porque hay personas ahorita, el New Age ha traído como consecuencia esta nueva religión, nueva era sin Dios, de creer de que podemos nosotros recibir fuerzas, ¿no?, espirituales a través de los astros, a través de elementos de la tierra, ¿no?, del fayú, del fallín, de que el agua, que las cañitas, que los ángeles que van a tomar, que van a tu casa. Entonces, esas cosas le das un poder que el demonio fácilmente entra por ahí. Tú crees que se están iluminando, se están acompañando, eso es mentira, eso no es así, ¿no? Entonces, en muchos casos parecía que el origen de la posesión había sido un maleficio, en lo que el público denomina más comúnmente brujería, ¿no es cierto? Monseñor Sadru es categórico en este punto. Una de las causas más frecuentes de las vejaciones diabólicas es el maleficio. Y aclara, los maleficios son los sacramentos del demonio. Hay personas que hacen maleficios que aparentemente pueden ser buenos. Entonces hay unas chicas, mayormente las mujeres, que se sienten obsesionadas por el varón, ¿no?, que la dejó y la abandonó, y van a buscar a la bruja porque dicen amarres, ¿no? O también varones, quiere amarrar a la mujer. Entonces, ¿cómo lo amarra un brujo o una bruja? Por medio de un maleficio. Y puede ser que ese muchacho se acerca, pero no se acerca por amor, se acerca porque ha sido jugado de una otra manera. Yo no quiero nombrar casos, pero hay casos muy conocidos que los he tratado, que ya algunos han fallecido, ¿no? Y han sido gente que ha tenido mucho dinero, que han hecho maleficios, se fueron a hacer maleficios, y los maleficios crean vejaciones en la persona posteriormente, ¿no? Ya que estar muy atento de evitar, no es que voy a hacer la punzanga, pues con la punzanga voy a traer a la persona amada, ¿no? Puede que tenga un resultado efectivo, mayormente, tío, pero ya no es por una acción de Dios, por acción de Satanás, acción del demonio. Y el demonio cobra factura, ¿no? Porque estarás bien un mes, oye, ¿por qué después se fue? Porque ya ahora sí toca cobrar factura. Porque ninguna de esas relaciones que se hacen a través de amarres o de punzangas o cuestiones de maleficios de la persona o del vudú, ¿no?, pueden lograr que la tengas eternamente. No la tienes eternamente. Son sencillamente pasajes momentáneos de obsesiones que tiene la persona y después se van, ¿no? Pero queda ya la huella y es bastante perjudicial. ¿Por qué no tengo un novio? ¿Por qué siempre estoy buscando una novia? Nunca logré un novio, una novia, por diferentes tipos de maleficios que se hicieron. Pareciera que el demonio, después de haber establecido su ritual propio de lanzamiento de sortilegios, se ve obligado a actuar cuando el brujo observa las formas que él prescribió. Sin embargo, los maleficios no tienen todos la misma eficacia, porque también hay charlatanes, ¿eh?, que te engañan. En el siglo XVII, un célebre proceso se descubrió que los maleficios tenían por base asesinato de niños, como los droblos que asesinaban, ¿no?, a los niños para lograr un beneficio cuando no había cosecha, por ejemplo, que son pecados contra la naturaleza y misas sacrílegas. La posesión puede ser y es seguramente a veces una prueba permitida por Dios, como el caso del santo varón Job o como el caso citado del cura de Ars, sin que haya existido falta por parte del insectado o del poseso, sin que haya ocurrido maleficio. Hay, pues, muchos motivos por los que Dios
puede permitir al demonio poseer un cuerpo por un determinado periodo de tiempo. Y hay tipos diferentes de posesión. Si bien conservan rasgos distintivos que permiten que se le detecte, como hemos comentado, ya citaremos aquí un caso famoso para ejemplificar su existencia y forma de proceder. Recomendamos también otras lecturas que les pueden ayudar sobre demología, especialmente hay algunos sacerdotes como el padre Gabriel de Santo Amor, que es una figurita de la propaganda de ese puesto. El endemoniado de Conchinchina, ¿no? Sucedió en 1733 en Queta, un suburbio, del pueblo Dodo, en la provincia de Cham, en el reino de Conchinchina. Se trata de un joven de 18 años. El episodio se narra en una carta que el padre de la Cour, misionero, le escribió al doctor Winslow el 25 de noviembre de 1728. Este es un breve extracto. Pensé en un exorcismo, cuenta el misionero, ordenar al demonio en latín que transportara al poseso al cielo raso de la iglesia, con los pies hacia arriba y la cabeza hacia abajo. Inmediatamente su cuerpo se volvió rígido y como si fuera totalmente impotente, fue arrastrado de la mitad de la iglesia a una columna y allí con los pies unidos y el dorso unido a la columna, sin ayudarse con las manos, fue transportado en un abrir y cerrar de ojos al cielo raso, mejor dicho, al techo, ¿no? Como un peso lanzado a lo alto con velocidad. Lo tuve en el aire más o menos media hora y no teniendo la fuerza para dejarlo allí por más tiempo, estaba aterrado por lo que estaba viendo. Ordené al demonio que lo pusiera a mis pies sin hacerle ningún daño e inmediatamente me lo restituyó como un paquete de ropa sucia. En suma, los casos de posesión son casos extremos de un hecho inmenso que se extiende por todo el universo espiritual. La lucha del bien contra el mal, de la ciudad de Dios contra la ciudad de Satanás. El dossier de esta semana, ¿no? Mejor dicho, esta charla, que pretendo justamente ayudarles a poder comprender dónde está y dónde reside esta fuerza del mal. El demonio realiza, recuerden ustedes, acciones extraordinarias y conozcamos qué es lo que la iglesia engloba bajo este concepto y los exorcistas bien conocen. Es habitual encontrar en los medios de comunicación informaciones confusas sobre las muestras concretas de lo que la iglesia engloba bajo el concepto de acción extraordinaria en un terreno aparentemente tan oscuro y resbaladizo, basándonos en la tradición de la iglesia y en experiencia de los exorcistas. La acción del maligno en el mundo, de los demonios o diablos, sí en plural porque el catecismo llama espíritus creados, que rechazaron radical e irrevocablemente a Dios y su reino. Eso lo encuentran ustedes en el numeral 392 del Catecismo de la Iglesia. Se trata de unos seres que aparecen repetidas veces en la Biblia y con los que luchó el mismo Jesús, tal como lo testiguan los evangelios que lo presentan haciendo exorcismos y ordenando a sus discípulos que también exorcicen en su nombre. Aunque siempre es necesario subrayar que su poder no es equivalente al de Dios, pero invertido, ¿no? Invertido porque lo usan para el mal, como una especie de principio superior del mal, sino que, como aclara el mismo catecismo de la Iglesia Católica, el diablo no es más que una criatura poderosa por el hecho de ser espíritu puro. Pero siempre criatura no puede impedir la edificación del reino de Dios. O sea, el demonio no puede ir más allá de la omnipotencia y de la grandeza de Dios. No es que el demonio va a ganar, nunca va a ganar Satanás, nunca va a ganar el demonio. Cuando vengan ese tipo de apariciones, de vejaciones o de obsesiones o de infectaciones, ¿qué es lo que uno tiene que hacer inmediatamente, no? Jesús, María, les amo, salvad mi alma. Cuando ustedes digan esa oración, Jesús, María, les amo, salvad mi alma, inmediatamente el demonio desaparece. Inmediatamente desaparece el mal. Jesús, María, les amo, salvad mi alma. El demonio
se va. Una de las oraciones que, en primer lugar, ¿bajo qué vocación el demonio odia? El demonio odia la vocación de la Inmaculada Concepción. Eso es lo que odia el demonio. ¿Por qué? A él quiero contarles aquí por qué el demonio odia. Dios se encarnó, tomó nuestra condición humana y el demonio adoraba a Dios, adoraba a Dios omnipotente. Pero cuando se enteró del plan de Dios, que iba a mandar a su hijo y que éste se iba a encarnar, iba a tomar nuestra condición humana, dijo, no, yo te puedo a ti adorar a Dios como un ser espiritual y grande, porque, ¿no? Recuerden ustedes el Salmo 8, Señor, dueño nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Nos hiciste poco inferior a los ángeles, pero nos coronaste de gloria y dignidad. Imagínate, nosotros somos inferiores a los ángeles, sí, pero nos ha coronado de gloria y dignidad. Entonces, el demonio no quiere eso. Por eso que el demonio odia la Inmaculada Concepción, odia la Encarnación, y por lo tanto odia el Ave María. Cuando uno reza solamente una Ave María bien rezada en casa, basta para que el enemigo se vaya de la casa. Bien rezado, ¿no? Bien rezado. Aunque siempre, como le decía, es necesario subrayar que su poder no es equivalente al de Dios, ¿no? Y continúa diciendo, aunque Satán actúe en el mundo por odio contra Dios y su reino en Jesucristo, y aunque su acción cause graves daños de naturaleza espiritual e indirectamente incluso de naturaleza física, porque el dominio también golpea, recuerden que al Padre Pío lo golpeaba no espiritualmente, sino físicamente y lo maltrataba. En cada hombre y en la sociedad, esta acción es permitida por la divina providencia que con fuerza y dulzura dirige la historia del hombre y del mundo, ¿no? ¿Qué es la infestación? Que era el tema justamente de hoy. Para la teología, la infestación es la acción extraordinaria del demonio animal, principalmente, aunque también puede afectar a personas, ¿ya? Puede afectar a personas. Entonces, ¿qué es infectación? Una casa puede estar infectada así. Cuando hay una persona que viene a tu casa y que ella no sabe que tiene el mal, porque ha ido, por ejemplo, a una sesión espiritista y cree que se ha ido a comunicar con su familia, con sus seres queridos, y a veces como el demonio usa inclusive esa forma para hacer hablar a los difuntos, ¿no? Y el demonio engaña, dice, sí, fíjate que estoy bien, porque el demonio se deja llevar por la que se deja llevar por la apariencia, porque si usted tiene problemas, todo el mundo tiene problemas. Si no, tú tienes dificultades, todo el mundo tiene dificultades. Entonces, el demonio es así, se presenta a través, cuando hay estos tipos de sesiones, que son sesiones espirituales, o la cartomancia, no el tarot, sobre todo, el coca, ¿no? Que son prácticas de adivinación, el demonio entra y uno entra a la casa, infectarse la casa queda infectada totalmente por el mal. Entonces dice, ¿por qué hay problemas en mi casa? ¿Por qué no me siento tranquilo? ¿Por qué ya no es como antes me siento fastidiado en mi casa? Porque la casa está infectada. Hay una infectación de la casa. No es igual que uno se queda un minuto, se lo impregna. Alguien que se ha puesto cerca un segundito. Alguien que se ha puesto cerca a un fumador, fuma cigarro, pero no fuma. Oye, ¿has fumado? No, yo he fumado, pero está cerca a un fumador, el olor se va a impregnar en tu ropa. ¿Sí? Huele o que alguien que hace igual es el mal espiritual, se impregna en las paredes, se impregna. A veces ves que la pared, ¿por qué está saliendo? Es humedad. Puede que también sea humedad, pero donde ves paredes roídas, siempre hay que pintar la casa. Poco a poco, pero al menos arreglarla bonita tu habitación, o lugares demasiado oscuros. Abre tus ventanas, ¿no? Yo me recuerdo que asistí a un joven donde se había suicidado ese joven hace ya 20 años. Asistí
a esta casa para bendecirla, porque ahí este joven había con su mano, antes de matarse y suicidarse, parece que este joven le ofreció su alma al diablo y había puesto toda la pared, las manos con sangre. Toda la pared estaba llena de su mano de sangre y por lo tanto toda la casa está infectada. No solamente había de que pintarlo, sino había que sacar la pintura de raíz y bueno, y rezar y poner óleo sagrado para poder liberar a esa casa de esa fuerza mala, porque ese joven odiaba al papá y odiaba a la mamá porque eh, ah, eran demasiados posesivos, dominantes, y nunca se realizó. Entonces, entre comillas decían que eran católicos, sin embargo, no lo dejaba nunca hacer esta persona, pues esta persona, yo me recuerdo bien que en su desesperación se compactó con Satanás y Satanás lo llevó al suicidio, lo llevó al suicidio. Y bueno, ya posteriormente les contaré qué es lo que pasó ahí, en esa casa. Bueno, la afectación. Uno puede preguntarse qué sentido tiene esto cuando afecta a elementos inanimados, lugares, objetos, animales. El objetivo del diablo siempre es el mismo: perturbar al ser humano, molestarlo, llevarlo al desánimo y a la desesperación. Eso es lo que quiere el demonio: molestarte, fastidiarte, intranquilizar tu alma. Y por eso que se presenta de esa manera. La historia de la iglesia nos da variados ejemplos de infestación que afecta directamente a personas, sobre todo si miramos la vida de algunos santos que sufrieron episodios de infestación externa, voces, visiones perturbadoras o internas, ¿no? Imaginaciones, sensaciones de causa aparente. El demonio hace creer eso, ¿no? Se llama obsesión diabólica al fenómeno por el cual una tentación llega a tal grado que una persona, que podríamos decir, la atrapa por completo, ¿no? La atrapa por completo. Quien la sufre, a pesar de que va contra su voluntad, experimenta dolores fuertes, también corporales, pensamientos obsesivos, arrebatos de odio o ira, desesperación, ideaciones suicidas. Esa persona está obsesa, ¿ya? Porque el demonio la atrapa por completo. Y la obsesión ya está bien un paso a la posesión. ¿Qué es la vejación? La vejación es otro tipo de acción extraordinaria del demonio. Es la vejación diabólica, un ataque directo del demonio a la salud de la persona o a su bienestar en sentido amplio. El caso de Job, por ejemplo, relatado con todo detalle en el libro bíblico que lleva su nombre, es paradigmático, no es de ejemplo. Y una vez más, la historia de la iglesia nos demuestra de santos que han sufrido las vejaciones diabólicas en su itinerario biográfico. Basta pensar, por ejemplo, el día de hoy, ¿a quién celebramos? San Antonio Abad. Fue vejado siempre, pues iba al desierto, ¿no? Considerado el padre del desierto, ¿no? O también San Juan María Vianney, ¿no? O el padre Pío. Entonces, las vejaciones se mete a la persona y incluso hay personas que han sido curadas de cáncer, han sido curadas de enfermedades de diabetes. La diabetes no se puede curar, pero sí se puede revertir. Y en casos que hay enfermedades que son emotivas y son espirituales y son curables. Son curables porque son vejaciones que el demonio crea. Yo he conocido de muchos casos que son por vejaciones y después de la oración de liberación, esa persona se ha sanado totalmente, se ha sanado completamente. Caso de epilepsia, que la persona se ha sanado completamente, porque han sido vejaciones de Satanás. La posesión, ¿no? Que es otra cosa, llegamos por fin a la acción más fuerte y contundente que puede ejercer el demonio sobre una persona. La posesión, tal como lo describía Corrado de Balducci, lo que hace el diablo es dominar el cuerpo de la persona, dominando indirectamente su espíritu con el fin de anular sus facultades superiores. Lo que el demonio quiere anular después es tu pensamiento, porque el pensamiento solamente lo tiene Dios. Mi pensamiento eres tú, Señor, ¿no? Cantamos solamente. De esta forma, quien está poseído por el demonio se encuentra de repente utilizado por él como un mero instrumento. Aunque es bueno recordar que el demonio no puede tocar el alma de la persona, esto es algo que Dios no permite. Dios no permite que toque el alma, porque el alma ha sido creado directamente por Dios. Así que cuando el demonio puede hacer
no tiras tu cuerpo, pues no el alma. No la puede entrar. Señor, que salga del alma. No, el demonio no puede entrar el alma, porque no, el demonio no tiene propiedad en el alma de la persona. La posesión es algo que encontramos en varias ocasiones con los evangelios, que precede la acción del exorcista de Jesucristo y que fundamenta la labor de la iglesia, que continúa practicando el exorcismo por obediencia al mandato de Jesús. Echen demonios, ¿no? En mi nombre. Pero lo más importante, hermanos, para concluir, no podemos terminar este tema, que lo verdaderamente importante para las personas es estar atenta a la acción ordinaria del demonio, que nos ha parecido de una manera extraordinaria. ¿Y cuál es la labor cotidiana del diablo con respecto a las personas? La tentación, que intenta apartarnos en cada momento de Dios, mucho más peligrosa que cualquier posesión, que cualquier vejación, que cualquier obsesión o infestación, es la tentación. Tentación por hablar mal del otro, tentación por difamar, tentación por pelear, tentación por robar, tentación por ver pornografía, tentación por pensamientos aberrantes, tentación por la droga. Esa tentación Aló. y te ruego, oh Madre de Dios, que nos recibas entre tus siervos en la hora de nuestra muerte. Oh Madre de misericordia, pariente de mis intereses y de todos mis asuntos, no dejes de cuidarlos, dispón de ellos como te plazca. Bendícenos entonces, y a toda nuestra familia no permitas que ninguno de nosotros ofenda a tu Hijo. Defiéndenos en las tentaciones, libéranos de los peligros, aconséjanos en nuestras dudas, consuélanos en las aflicciones, acompáñanos en la enfermedad y sánanos. Que tu Hijo nos sane y especialmente en agonía de la muerte. No permitas que el diablo se gloríe de tener en sus garras a ninguno de los que estamos consagrados a ti, el día de hoy y siempre, sino es que podamos darte las gracias en el cielo y junto contigo alabemos y amemos a Jesús, nuestro Redentor, por toda la eternidad. Así sea. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Hermanos, la palabra Aló, ¿me pueden escuchar? nos dice, si Dios con nosotros... Sí, sí, lo Sí. escuchamos. Sí. Sí, disculpe, padre, que le interrumpa, lo que pasa es que se está entrecortando, ¿no? Mm, Tema es una experiencia, me hubiese gustado contarle mucho más las experiencias que he tenido yo como mm, más me sorprendió, ¿no? Que un niño que el papá lo había ofrecido a Satanás y que fue en realidad una experiencia para mí bastante fuerte de este niño que estaba poseso por Satanás. Y después de 7 sesiones que tuvimos con este niño, el niño liberado, ahora ya es un joven de 24 años de edad, ¿no? Me lo trajeron a los 7 años de edad. Así que
Dios es mucho más fuerte, y si uno confía en Dios y en María, nuestra Madre, como dice Santa Teresa, nada te turbe, nada te espante, que a Dios tiene, nada le falta. Y hay un salmo tan bello que nos dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Y aunque camine por valles oscuros, no he de temer porque tú vas conmigo. Que el Señor los bendiga a todos ustedes, que tengan una feliz noche. Gracias por escucharme. Gracias. Gracias, Gracias, padre. padre. Gracias, padre. ¿En dónde se le puede ubicar, padre? Yo por el momento estoy siempre apoyando por el momento, porque estoy apoyando en la parroquia de San Lucas. Ah, listo. Ya, padre. Padre, muchísimas gracias. En nombre del Grupo de Profesionales Muchas gracias, Católicos Padre acá de Luis. Lima, les agradecemos muchísimo. Ya lo estamos invitando para otra charla. Muchas gracias, padre. Y a todos Gracias, ustedes. bendiciones. San Gracias. Lucas. Más bien, a los, Gracias, Padre Luis. Gracias, padre. Gracias, Padre Luis. Gracias. más bien a los interesados, hemos grabado, pues, hemos grabado la charla, así que, pues, de repente, está colgado en el Facebook del Grupo de Profesionales Católicos, por favor, si desean, ¿ya? Ya, perfecto. Gracias, grupo. Gracias. Repito para los que no me están escuchando, o sea, la charla está grabada en En el el grupo, Facebook Grupo Profesionales Católicos, sí, ¿ya? Gracias. Bueno, listo, que le vaya muy bien, gracias por su asistencia, que les vaya muy bien, Dios los bendiga, chao. Gracias por invitarme, Mariela. Muchas gracias, Padre. Chao, buenas noches. Hablamos, Mariela. Gracias. Ok, qué gusto que estén todos. Sí, te quiero mucho. Te llamo, ¿ya? Ya. Bye, bye. Deberían tener una Padre Luis, Flor y Mario. pues que Karen López Arredondo ha querido acoger la colaboración eficaz, sobre todo para evitar ir